Hola, buenas noches a todos. El día de hoy en esta sesión vamos a ver el ejercicio 11.2 que tienen en el manual de AS de Kawasaki. Este ejercicio básicamente consiste en que se tiene un alimentador, que sería este que indica aquí, part feeder. Llegan piezas hacia la posición numeral A, que es una posición por juntas, una posición exacta. Y luego el robot toma la pieza, se aproxima a esa posición, toma la pieza y la coloca en la primera posición de la paleta. Esa primera posición de la paleta está definida por el vector star. Vamos a ver que dentro del programa lo primero que se hace es que ese vector star se guarda en un vector temporal para hacer iteraciones dentro de dos ciclos for y se guarda en un vector que se llama put. La primera pieza pues se coloca en esta posición que está definida de manera exacta con el vector star y luego para la siguiente vez que llega una pieza a la posición numeral A, entonces el robot toma esa pieza y se incrementa el vector star en un delta X. Eso significa que salta de columna hacia la posición número 2. Luego el vector put nuevamente es incrementado cuando llega la tercera pieza y luego cuando llega la cuarta pieza. ¿Ok? Entonces el robot, una vez que ha paletizado las 4 columnas de la primera fila, lo que hace es que tiene que ir a la posición 5. Como el vector put se ha incrementado 3 veces en delta X, ya ese vector es diferente, ya está definido por esta posición. Entonces, lo que hace el programa es que vuelve a restablecer la posición star y la incrementa en un delta Y. Eso significa que va a saltar a la posición número 5. ¿Ok? Y luego lo va haciendo a la posición 6, a la 7, a la 8, y luego salta a la posición 9, o sea, 2 delta Y del vector star, y luego salta a la posición 10, a la 11 y la 12. ¿Qué significa eso? Que el vector, lo que hace el robot en todo el programa, es que primero toma el numeral A y lo coloca en 1. Luego regresa, toma la siguiente pieza y va a la posición 2. Luego regresa al numeral A y incrementa en delta X para ir a la posición 3. Y luego regresa al alimentador y la coloca en la posición número 4. Ahora, como ya es el vector put es put más 3 delta X, lo que tenemos que hacer ahora es mejor incrementar para cambio de fila estar más un delta Y. Eso significa que cuando regresa el alimentador, ahora va hacia la posición 5. Y luego ese vector put que ya está incrementado en delta Y, ahora lo seguimos incrementando en delta X, de la misma manera que hicimos la primera fila. Y así sucesivamente. Este mismo ejercicio se podría hacer de la siguiente manera. Intercambiando los ciclos for de tal manera que cuando se toma la pieza del alimentador A, vaya a la posición 1 y luego se incremente en un delta Y. ¿Ok? Y luego en otro delta Y. Luego recuperamos el vector star para luego de ir hacia el alimentador, ir a la posición número 2. ¿Ok? En este caso, estamos paletizando primero filas y después columnas. Si se fijan, eso es lo que estamos haciendo. Y sería otra manera de paletizar. Otro ejercicio que se puede hacer es que el robot, en lugar de tomar piezas de alimentador, lo que hace es tomar piezas de la paleta y la coloca en una banda y luego la pieza sigue su recorrido. Luego el robot viene y toma la pieza de la posición número 2 y la coloca en la banda para que la pieza se vaya. En este caso ya la banda no es un alimentador, sino que es un despachador de piezas. Y el robot lo que hace es intercambia
en lugar de tomar las piezas del feeder y colocarlo en la paleta, toma las piezas de la paleta y la coloca en el feeder. Bien, eso sería la ilustración de esta paletización. Vamos a avanzar un poquito en el manual para ver qué es lo que tiene este programa. Este programa lo que hace y se llama paletice, y lo que define primero son las variables. Fila máximo 3, columna máximo 4. El incremento en X es 90, el incremento en Y es 110. Define una velocidad de 100% para todo el programa, una precisión de 100% para todo el programa, y como lo había dicho anteriormente, se guarda el vector star en el vector put. Vector put es el que vamos a utilizar y lo vamos a ir incrementando, y por eso no trabajamos directamente con el vector star para que no se nos pierda esta coordenada. Y el robot inicialmente arranca con la herramienta abierta. Luego empieza el primer ciclo for, que sería el incremento en fila, y luego el for que está más anidado es columna. ¿Qué significa este orden de ciclo for? Que el robot primero hace lo que está más adentro, o sea, el ciclo for de adentro, que es columna. Primero, para la fila 1, va a incrementar desde columna 1 hasta la columna 4. Luego que terminó las 4 columnas, salta hacia la fila 1, hacia la fila 2, perdón, y luego hace las siguientes 4 columnas. ¿Qué va a hacer el robot? El robot va a ejecutar para cada una de esas posiciones dentro de la paleta estas 6 instrucciones. Y esas 6 instrucciones, que empiezan con JAPRO hasta LDPAR, lo que hacen es que toman la pieza del alimentador. Entonces, todas estas 6 instrucciones son para tomar una pieza. Aproximarse a la posición numeral A 100 milímetros por encima de ella, decrementar la velocidad del 100% a un 30%, aumentar la precisión desde 100 milímetros a 1 milímetro, alta precisión. Luego se mueve hacia la posición número A y cierra la herramienta. Hay que recordar que inicialmente en el programa la herramienta estaba abierta. Y luego parte de la posición 200. Una vez que ha tomado la pieza por medio de estas 6 instrucciones, la tiene que ir a colocar. Y aquí observen que dice place the part on the pallet. Entonces, ¿qué hace? Coloca la pieza que tomó del numeral A y lo va a colocar ¿a dónde? En put. ¿Quién es put? Pues inicialmente cuando arranca el ciclo for, put es igual a star. Y si se recuerdan, star es la primera posición de la paleta. Entonces se va a aproximar 200 milímetros encima de ella a una velocidad del 30%, a una precisión de 1 milímetro, se va a mover hacia put. Una vez que se ha movido hacia put, pues retorna a la velocidad del 100% y a la precisión y a baja precisión de 100 milímetros. Abre la herramienta y parte 200. En este momento ya colocó la pieza. Entonces, si se recuerdan, estábamos en el ciclo for más anidado, que sería para la columna 1. Una vez que tomó y colocó la pieza, lo que va a hacer con el comando point es que utiliza este comando que se llama shift. Lo que hace shift es que modifica la posición put por lo que aparece aquí, o sea, una distancia en X, en Y y en Z. Y si observan, toma de referencia el vector put que aparece aquí. Entonces, a partir de put lo va a incrementar en XUS. Es decir, que para la siguiente columna, put ya no va a valer star, sino que va a valer put, que era star inicialmente, más un delta X. Y cada vez que itere por columna, lo que está haciendo es incrementando delta X. Una vez que terminó la primera fila, entonces el primer ciclo for, que está menos anidado, lo que hace es que observen que put nuevamente se calcula a partir de ahora del vector star. ¿Qué significa eso? Que vuelve a recuperar la posición original, que era star, y esta vez la incrementa en fila. Esta es una manera de hacer un incremento. En esta se incrementaba un delta X cada vez que iteraba,
Y en esta lo que hace es que utilizamos la posición absoluta de start y le incrementamos y sub s, que sería el delta y multiplicado por el número de fila. Una vez que llega el ciclo for a esta posición en las instrucciones, lo que va a hacer es incrementar en y sub s para que salte a la posición número 5 que miramos en la paleta. Y ahí termina el programa. Bien, yo he programado ya este programa que les había pedido que ustedes también lo hicieran, únicamente para la tarea de este fin de semana, lo voy a dejar hasta el domingo. Tienen que hacer este ejercicio que se llama paletice, pero en la forma que les voy a mostrar, con ciertas modificaciones. Voy a irme aquí al simulador, que ya lo tengo listo, y lo que voy a hacer aquí es que voy a ilustrar el programa que tengo ya editado, y se llama Paletice 1. Bien, para que lo miremos totalmente, mejor voy a listarlo, Paletice 1, para que se muestre todo el programa. Voy a darles espaciadores para que lo observemos. Entonces, observen que al programa le he llamado, en lugar de paletice, paletice 1, y es el ejercicio, tiene de comentario ejercicio 11.2. ¿Dónde está este comentario? Recuerden que ese comentario está puesto en la posición número 0 del programa, que aquí no se muestra, ¿verdad? Le dan edit paletice 1 y le dan L para retroceder una posición, o saltan S0 y van a tener acceso a colocar ese comentario, o lo hacen desde el panel de operador. Entonces, observen que para la configuración inicial de variables he creado algunas variaciones con respecto al programa que acabamos de ver. He colocado un IFP-WPrint que lo que está haciendo es que está limpiando el contenido de la pantalla. No escribe nada, ¿verdad? Entre comillas, no hay nada de texto, y lo que me hace es que me limpia la ventana de texto. Igual tenemos el programa con filas máximos 3, columnas máximos 4. He hecho una modificación en cuanto a las distancias que define el programa debido al alcance del robot. He colocado que XUS, el incremento en X, va a ser 100 milímetros, el incremento en Y va a ser únicamente 50 milímetros, 110 es demasiado y cae fuera del alcance del robot. Entonces vamos a utilizar YSUS porque así se les va a complicar menos el programa. El número de filas, aquí en este caso tenemos row igual 1, esto lo tenemos que corregir, columna igual 1, serían 3 y 4 como está definido en el programa. Inicio, la altura va a ser 100 milímetros, el inicio. He creado una señal que se llama inicio, que es una señal de entrada, que es 1001. Para la altura de las aproximaciones y depart he utilizado 100 milímetros y he definido una variable que se llama ALT. Para la velocidad, que es la velocidad utilizado con el comando speed para instrucciones específicas, he creado la variable bell, y para la precisión de 1 milímetro he colocado una variable que se llama pre, de precisión. La velocidad para todo el programa es igual que en el programa ilustrado, speed 100, y la precisión es baja precisión 100 milímetros para todo el programa. Inicialmente el robot va a partir de home position, luego guardamos el vector start input, igual que lo hace el programa del libro, abrimos la herramienta y aquí observen que he colocado una instrucción adicional que es que espere la señal inicio, que en este caso es 1001, antes de arrancar con el programa. Esa señal la vamos a tener que inhibir cuando corramos el programa, pero es una de las modificaciones que he realizado. Luego, pueden ver que los ciclos for están aquí. He colocado un comentario
para las 6 instrucciones que toman la pieza del alimentador, y he colocado un comentario también de colocar pieza en la paleta para las 6 siguientes instrucciones que expliqué dentro del programa. Observen que JAPRO utiliza la posición numeral A, pero de parámetro de altura utiliza la variable que definí, altura. De esa manera es muy fácil modificar las aproximaciones y las alturas utilizando únicamente la variable. Y se modifica para todas las aproximaciones. La velocidad también, en lugar de utilizar 30 como define el programa, he colocado una variable que se llama bell, que la podemos definir al principio, en este caso he definido 20%, y la precisión he definido 1 para el movimiento hacia el numeral A. Y luego el LDPAR también lleva la variable altura. Entonces, observen que todas estas instrucciones para tomar pieza utilizan, en lugar de variables numéricas, utilizan variables que están definidas al inicio del programa. Para colocar pieza, también las 6 instrucciones utilizan las mismas variables, pero la diferencia es entre tomar pieza y colocar pieza, es que para tomar se cierra la herramienta y para colocar se abre la herramienta, o sea, se suelta la pieza. Y en este caso, para colocar utilizamos el vector put, que sería el vector incremental que nos va definiendo la posición dentro de cada paleta. Y luego he colocado un comentario para el cálculo de la posición de la siguiente columna, utilizando el point, que es el mismo que aparece en el manual. Lo mismo para el cálculo del incremento en Y, que sería una vez terminado el end del primer ciclo for. Y luego, dentro de lo que es la fila, he colocado un cálculo de una variable de string que se llama $texto, donde lo que hago es hacer una unión de varios textos. Utilizo fila, que sería el texto, y luego decodifico o codifico lo que es el número de fila, que ese número de fila va incrementando en el ciclo for. Entonces, ese row, el número de fila, utilizando esta instrucción que es $encode, lo que hace es que convierte esa variable numérica en variable de string y la va a unir a fila. Y luego otro texto que dice terminada. Entonces, de tal manera que para cada fila nos va a ir indicando en la ventana de texto fila 1 terminada, fila 2 terminada, fila 3 terminada. Y luego eso lo hace por medio del comando ifpwprint. Observen que también el ifpwprint cambia de número de fila. Utilizo para ello la variable row, que es incrementada por el ciclo for. Y luego utilizo como texto la variable de texto que fue calculado en la instrucción anterior, que se llama $texto. Por último, cuando finaliza el programa, en la fila número 4 va a colocar paletización finalizada y va a activar la señal 4 de salida por 5 segundos cuando termine el programa. Voy a modificar, bueno, inicialmente, perdón, estaba bien lo del programa, row max es 3, columna máximo 4, nada más que inicialmente row es igual a 1 y columna es igual a 1, ¿verdad? Entonces, vamos a ejecutar el programa, pero antes de eso, vamos a colocar, vamos a crear la posición numeral A y vamos a crear la posición start. Yo ya lo tengo creado, ya tengo creadas esas posiciones, pero para que ustedes lo hagan y crean sus propias posiciones, pues lo voy a ilustrar. Voy a colocar el panel, que por algún lado lo tengo por aquí. Vamos a habilitarlo. Tenemos el panel aquí. Recuerden que el panel hay que deshabilitar siempre el hot si lo tienen activo. Bien, ¿cómo vamos a crear la posición? Voy a abrir aquí
la pantalla para ver el robot y vamos a utilizar el modo Teach. Vamos a apagar el modo Repeat. Vamos a poner interpolación por juntas y voy a aumentar la velocidad del modo Teach y voy a hacer mover la junta número 2. Ok, la junta número 2, luego la junta número 3, la bajo, y luego la junta número 5 también la bajo en la dirección negativa. Ok, ustedes pueden, si se recuerdan bien, podemos alinear muy rápidamente el robot. Para eso tenemos que poner modo repeat y le damos do align. Ok, y entonces ya nos queda alineado. Bien, para crear las posiciones lo podemos hacer muy rápido. Podemos decirle here, start, y observen lo que voy a hacer. Yo quiero, observen que la esquina que está aquí de este cuadriculado, toda esta cuadrícula tiene 500 milímetros, o sea, 50 centímetros por lado. En X, requiero que esté en 0, entonces esa no la voy a modificar. Bueno, vamos a hacer algo. X está en 0, pero lo que yo quiero hacer es que la paleta quede centrada en estos 4 cuadrantes. Entonces, quiero que la fila número 1 esté más adentro de estos 2 cuadrantes, la fila 2 caiga exactamente en la línea entre los 4 cuadrantes y la fila número 3 pues salga incrementada a la distancia delta sub y. Y en X también que recorra, que la paleta quede centrada entre los 4 cuadrantes. Entonces, como ustedes pudieron observar, yo utilicé de incremento en X 100 milímetros. Como son 4 posiciones en columnas, entonces, si son 100, necesitaríamos que queden las 2 primeras de este lado y las 2 últimas de este lado. Para eso serían 100 y 50 al centro para que la tercera quede aquí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner menos 150 en X para que quede centrado en X. En Y, el incremento era 50 y como ya les dije, quiero que empiece 50 milímetros, o sea, el incremento de Y hacia adentro. Entonces voy a ponerle 450. 500 sería en la mera línea, 450 sería antes de la línea. Luego, en Z vamos a dejar que esté en la parte más baja, o sea, eso sería a menos 250, si se recuerdan bien. Y luego, las rotaciones, pues las vamos a dejar precisas. 90, 180 y menos 90. Con eso tendríamos ya el vector estar. ¿Ok? Bien. Vamos a probarlo. Vamos a darle aquí to jmove y le vamos a dar estar. ¿Ok? Entonces, ese sería nuestra primera posición. ¿Ok? Estaría a 150 de X para acá. O sea que esta sería la primera posición, a 100 sería la segunda. Luego aquí hay 50, saltaría 50 milímetros más acá la siguiente. Y por último, otros 100 milímetros más. Y luego en Y, pues va a saltar 50 milímetros exactamente sobre la línea y otros 50 para afuera. Eso es lo que tenemos para la paleta. Ahora, necesitamos una posición numeral A. Y lo podemos hacer bien sencillo. Donde está el robot actualmente, podríamos rotar unos 90 grados para la junta número 1 y ese podría ser nuestro alimentador. Entonces, para hacer eso, acuérdense que podemos darle do drive, le podemos dar la junta número 1 y le decimos 90 grados.
Y ese podría ser una ubicación para nuestro alimentador. ¿Ok? Realmente puede ser cualquier posición. Bien, entonces esa posición la vamos a guardar como numeral A. Y con eso ya estaríamos listos para ejecutar el programa. Vamos a ejecutarlo. Vamos a poner el panel aquí. Bueno, inicialmente lo vamos a ejecutar sin el panel. Lo vamos a ejecutar paletice 1. Y observen que el robot lo primero que hace es que se va a Home Position. Y luego aparece que está esperando la señal 1001. Entonces, como recuerdan, le podemos dar. Observen que la velocidad de modo repeat está al 100%. La vamos a bajar al 50% para que no haya problemas en el programa. Entonces ahora vamos a darle ignorar y ahora observen, va y toma la pieza y la coloca en la primera posición de la paleta. En la segunda, luego la siguiente está a 50 milímetros después de la línea y la última. Ahora se incrementa en Y para la siguiente fila y paletiza las 4 columnas exactamente sobre la línea que está a 500 milímetros en Y y luego a 550 sería la tercera fila, ¿verdad? Eso significa 2 delta Y. Partimos de 450 en Y, a 500 sería la segunda fila y a 550 la otra. Con eso ya ha terminado el programa. Voy a hacer algo, voy a volverlo a ejecutar porque quiero que observen lo que aparece en el panel. Le voy a dar, lo voy a mandar a Do Home, el robot, y voy a borrar las líneas. Y lo vamos a ejecutar. Observen que ahí quedó el texto de paletización finalizada, pero vamos a darle ese ejecutar. Observen que el panel aquí está configurado en azul, yo le he puesto fondo blanco a la hora de imprimir, le doy ignorar a la señal y el robot inicia. Ahí se saltó la primera posición, ¿verdad? Pasa con el simulador y ya no se observa la primera, lo hizo demasiado rápido. Y observen que ya dice fila 1 terminada y luego la coloca en la segunda fila. Cuando termina la segunda, utilizo la variable row para que cambie de fila y luego la fila 3 va a colocar fila 3 terminada y después finalizado. Y lo hace muy rápido porque las señales casi están, los comandos de impresión están muy cercanos y no hay temporización. Entonces con esto finaliza el programa. Bien, este sería el ejercicio, lo voy a colocar nuevamente como estaba programado. Observen, este es paletice, las variables, todas las variables, los ciclos for, tomar pieza y colocar pieza. Bien, algo que sería bastante interesante es, en lugar de paletizar, de saltar primero en columnas, podríamos hacer que el robot salte primero en filas y después columna. Para eso tendríamos que invertir los ciclos for. El ciclo for primero sería columna, el siguiente sería fila y también tendríamos que modificar los points, ¿verdad? Porque en este caso el de más adentro sería para fila y el de más afuera sería para columna, siguiendo la misma lógica. Tendríamos que cambiar los campos de texto, ya no utilizaríamos fila terminada, sino que diríamos columna terminada. Es una modificación bastante sencilla, pero me interesa que lo hagan y lo practiquen para que entiendan bien el orden en que se ejecutan los ciclos for. Bien, ¿qué he hecho? He hecho una pequeña modificación del programa para que aprendan el concepto de subrutinas.
Y para eso les voy a mostrar el ejercicio Paletice 2, que también lo tienen que hacer para este fin de semana. Y es una pequeña modificación. Realmente no es grande, es una pequeña modificación. Y bueno, lo voy a listar. Listar Paletice 2. Ok, observen que el programa es más corto. Paletice 2 hace lo mismo que Paletice 1, es el mismo ejercicio, nada más que la configuración inicial de variables es la misma, ¿verdad? Tenemos todas las mismas variables, pero dentro de los ciclos for, las 6 instrucciones que eran para tomar una pieza, las he colocado dentro de una subrutina que se llama tomar. ¿Y cómo llamamos esa rutina? Pues utilizamos el comando call, o realmente la instrucción call. Y lo que hace es que llama a la subrutina tomar. Y observen que tomar tiene 4 argumentos. Le pasamos la posición numeral A, que sería una variable global. Recuerden que no tiene punto al inicio. Luego la altura, la velocidad y la precisión. ¿Ok? Y luego, para colocar, llamamos otras subrutinas que se llama colocar. Y en este caso le pasamos la variable put. Hay algo bastante importante. La variable put, si no le ponemos esta i, así como aparece, se puede confundir como una variable numérica. Al contrario de las posiciones por juntas que llevan el numeral, las posiciones por transformadas sí se pueden confundir porque utilizan el mismo, no tienen un carácter al inicio que la diferencia de una variable real como altura, velocidad o precisión. Entonces, cuando hacemos el llamado a una subrutina y le pasamos una posición en transformadas, aunque la variable se llama put dentro del programa, le ponemos una i para indicarle a la subrutina que estamos pasando una variable de posición en transformada. No se les olvide esto de poner la letra i al inicio. ¿Ok? Y luego lo demás del programa permanece intacto. Vamos a ver qué es lo que tiene el programa que se llama tomar. Observen que son las 6 instrucciones que habíamos definido. Ahora, este programa tomar, observen que cuando el programa recibe las variables, yo les he colocado el mismo nombre, pero llevan un punto antes dentro del paréntesis. Punto numeral A, punto altura, punto velocidad y punto precisión. Y dentro del programa tomar, todas las variables son locales y son según se reciben en el paréntesis. Punto numeral A para posición y punto al para la altura. Entonces, en el programa principal son variables globales lo que pasamos, pero el programa las recibe como que fueran variables locales. Y observen que todo dentro del programa lleva el punto. Ahora, si listamos la subrutina colocar, pues es lo mismo. Y observen que lleva la i antes de put con el punto. Pero ya dentro del programa ya no necesitamos poner la i antes de la posición. Únicamente es para el llamado de la subrutina y para los argumentos de la subrutina. ¿Dónde se colocan estos argumentos? Voy a editar el programa tomar, ¿ok? Y observen que estamos en la posición número 1 y si le damos L vamos a la posición 0. Entre paréntesis colocamos nuestros argumentos, punto numeral A, coma, punto altura, coma, punto velocidad, coma, punto precisión. Y después de que cerramos paréntesis de los 4 argumentos, podemos colocar punto y coma para el texto que aparece aquí en el panel de operador. En este caso dice toma pieza. ¿Ok? Y lo mismo sería para colocar. Vamos a editar colocar
Vamos a saltar a la posición 0 y ahí tienen los argumentos. En el caso del programa principal, Paletice 2, únicamente lo que hacemos es que llamamos la subrutina con el comando call y le pasamos las variables globales. El programa, la subrutina, lo recibe con variables locales. Entonces, este programa es idéntico, pero estamos utilizando tomar y colocar. Algo bien interesante, ¿qué se puede hacer para modificar este programa? De una manera muy sencilla, se puede modificar este programa para que el robot, en lugar de tomar las piezas del alimentador, las tome de la banda, de la paleta, y las coloque en el alimentador. ¿Y cómo sería eso? Pues a la hora de tomar, en lugar de pasarle el numeral A, le pasaríamos el vector put. Y para colocar, en vez de pasarle la input, le pasaríamos numerada. Y esta sería una manera muy fácil de modificar el programa para que en lugar de tomar piezas de un alimentador y colocarlas en la paleta, las tome de la paleta y los coloque en una banda para que continúe el proceso. Entonces, vamos a ejecutar con las mismas posiciones el programa, pero en este caso Paletice 2, y van a observar que tiene el mismo funcionamiento. Le vamos a dar a ejecutar Paletice 2 y le damos a ejecutar. ¿Okay? Observen que ahí ya va a pedir la señal, le damos override y empieza a ejecutar la paletización. Voy a abrir aquí la pantalla y observen que está paletizando. Y cuando termina la primera fila, dice fila 1 terminada. ¿Cuál es la diferencia entre Paletice 1 y Paletice 2? Que utilizamos dos subrutinas, tomar y colocar, que esas subrutinas las podemos seguir utilizando en otros programas. Solo tenemos que recordarnos cuáles son los argumentos y en qué orden van, y fácilmente podemos hacer modificaciones para que el funcionamiento del programa sea diferente. Ahí ya terminó el programa y eso sería los ejercicios de este fin de semana. Tienen que hacer tanto Paletice 1 como Paletice 2 con los programas tomar y colocar. Aquí los pueden ver cómo están hechos los programas, tanto Paletice 2, que serían estas las instrucciones. Es importante utilizar textos de explicación, ¿verdad? Para recordar cómo funciona el programa. Y aquí se muestra el programa tomar y colocar. Esto sería básicamente el ejercicio 11.2 modificado y adecuado para utilizar otras funcionalidades. Les recomiendo que miren la presentación. En la presentación están colocados todos los programas que vamos a ver y hay una serie de explicación de comandos que vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo se puede hacer para pedir información del teclado, cómo se puede hacer para codificar, entender un poquito cómo se puede hacer para invertir los ciclos for, pero todo eso lo vamos a continuar viendo en la clase. Para este fin de semana únicamente tienen que entregar el ejercicio Paletice 1, Paletice 2, aunque me gustaría ver que hagan la modificación de que se paletice columna después de fila, que hagan la modificación, y también me gustaría ver que ustedes hagan que el robot, en lugar de tomar una pieza del alimentador y colocarla en la paleta, la tome de la paleta y la coloque en la banda. O sea, esos serían 4 ejercicios que le podrían llamar Paletice 1, Paletice 2, Paletice 3 y Paletice 4. Si hacen obligatoriamente paletiza 1 y paletiza 2, pues tienen su tarea hecha. Y si hacen paletiza 3, paletiza 4, pues pueden reponer las tareas que hayan perdido
en las entregas anteriores. Para los que hayan entregado todas sus tareas, podría suponer puntos adicionales. Eh, Esto sería todo para la sesión de hoy. Recuerden que únicamente estos 4 ejercicios que acabo de mencionar están relacionados con el ejercicio paletice de la sección 11.2. Posteriormente vamos a trabajar con los demás ejercicios que aparecen en esta sección. Bien, aquí tienen todo. Como es una sesión que se graba, pues ustedes pueden reproducir y pueden ver las instrucciones. Cualquier consulta, pues me envían un mensaje al chat de la clase y esto sería todo. En el área de tareas voy a dar la instrucción de cuándo sería la entrega. Sería para el domingo a la medianoche para que tengan tiempo de hacer los 4 ejercicios. Buenas noches a todos y saludos.